Bendiga a la familia del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios. Dios ha sido bueno. Dile a la persona a su lado, Dios ha sido bueno. God has been so good. Dios ha sido bueno. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron anoche? Qué glorioso servicio celebramos anoche. Hay una linda presencia de Dios. Y esa ha sido nuestra oración, que Dios se glorifique de una forma abundante, especial. Y este lema, ¿verdad? Es un tema que ha sido en el mejor tiempo, en el preciso momento, tiempos postreros. Y mientras el comité ejecutivo estudiábamos el año pasado qué es lo que Dios quería para esta convención y este año 2024, nos iluminó el Señor este tema, porque si hay algo que tenemos en cuenta es que nosotros tenemos que siempre guardar lo que es nuestra doctrina y preservar nuestra doctrina, que nos distingue, nos identifica de lo que somos como iglesia del Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que en estos tiempos que vivimos hay muchas cosas allá afuera, muchas cosas raras que se escuchan. Pero Dios, ¿verdad?, tiene su iglesia y tiene sus pastores, sus líderes, para guardar, ¿verdad?, esa doctrina que es no negociable. Busquemos la palabra de Dios en San Mateo 24, versículo 14. Que ha sido el versículo que he sentido de compartir con ustedes como pastor distrital. Tiempos postreros es nuestro lema. San Mateo 24, 14. Damos lectura a la palabra poderosa de nuestro Dios. Y dice así la palabra de Dios: y este evangelio del reino, no de ningún reino por ahí en la tierra, sino del reino de Dios, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Y luego vendrá el fin. Levante su mano al cielo y pídele al Señor: háblame en esta mañana. Este día que es un día de mucha agenda, pero este es el momento que queremos oír la voz del Señor. Que Dios nos use como Él desea, que ponga las palabras que necesitamos en este día, que el Señor le hable directamente a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias porque pertenecemos al gran cuerpo del Señor. Gracias, Señor, porque somos parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, tú nos has redimido. Tú nos has llamado para el servicio a ti, oh Dios, en este reino de Dios. Gracias, Señor, por cada pastor, cada ministro, cada delegado aquí presente. Habla nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, aquel que necesita un milagro de parte de ti, oh Dios, tócale, ministrale, Señor. Levanta, Señor, con nuevas fuerzas aquel que necesita nuevas fuerzas. Señor, todo esto te lo pedimos en tu glorioso nombre, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Podemos resumir con dos preguntas el desarrollo del mensaje de esta mañana, bajo el lema de tiempos postreros, preguntando lo siguiente: cuando se lleva a tratar el capítulo 24 de San Mateo, ¿por qué Jesús le dio a sus discípulos una profecía sobre el fin de los tiempos? ¿Y qué podemos aprender? Porque siempre podemos aprender, especialmente las palabras de Jesús. Podemos siempre aprender de la palabra del Señor, que nunca su fuente se agota. La palabra de Dios es poderosa.
La palabra de Dios penetra y llega donde las palabras humanas no pueden llegar. La palabra de Dios todavía tiene poder y tiene fuerza para impactar todo ser humano. Y en el fin de los tiempos y tiempos postreros, como hemos diseñado como lema de esta convención, Mateo 24 es uno de los capítulos más difíciles de entender de los evangelios. Y me explico, ¿por qué Jesús habla de eventos futuros? Hoy día muchas veces, como aún anoche se expresó el predicador, se habla de profecías del presente, o se habla de profecías que te hacen sentir bien. Y muchas veces como seres humanos queremos escuchar una palabra que nos haga sentir bien. Pero muchas veces también Dios quiere darnos una palabra que aunque no nos sentamos tan bien, pero es para nuestro bien. Y Jesús profetiza con bastante claridad la caída del templo de Jerusalén en Mateo 24:2. Y en realidad sucedió en el año 70 después de Cristo, y con ello llegó el final de la era judía. Y dice la Biblia, cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y qué bueno saber que como ministro del Señor, nosotros no estamos en el negocio de los edificios. Nosotros no estamos en el negocio quién tiene el templo más grande o más espacioso. El negocio que estamos envueltos es que las almas vengan a conocer a Jesucristo. Que Dios te ha llamado como ministro para edificar la iglesia del Señor. Y la iglesia no es el templo, la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted y yo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cordero. Somos salvos, somos sus hijos y estamos esperando su venida. Pero también profetiza el fin del mundo. Y sería o será prudente que aprendamos sobre la historia un poquito. Como un tal caballero Michael Green lo dijo tan hábilmente, la historia va a alguna parte. A veces no tiene sentido. No es eterna la historia. Y habrá siempre un final real, así como hubo un comienzo real. Dios comenzó una buena obra en cada uno de nosotros. Y qué bueno saber que Él la va perfeccionando hasta el día de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la obra que Él ha comenzado en usted? Yo le tengo que dar gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida. Que aunque he sido, ¿verdad?, toda mi vida sirviendo al Señor, pero pienso lo que pudo ser en una familia muy católica, y aún donde pudiera estar residiendo, podría ser Chicago, donde mi abuela fue por primera vez, pero regresó a la isla de Puerto Rico, porque no era Chicago nuestro destino, sino que era Nueva York, a través de una misionera que Dios abrió las puertas para que pudiéramos llegar a la ciudad de Nueva York. Y ahí en Juan 3:16 mi mamá y mi abuela aceptaron a Jesús. Y ese mismo día me presentaron al Señor, 9 meses de nacido, en el siglo pasado, 1959. La maestra que Dios usó todavía está en vida. Tiene 94 años de edad. Y se recuerda ese momento cuando mi abuela y mi mamá aceptaron a Jesús. Y se recuerda cuando me presentaron. No sabíamos el futuro de ese niño. Mi bisabuela me nombró Manuel porque no entendía y no sabía la teología. Pero si pudiéramos corregirle un poquito, hubiera sido Emmanuel, Dios con nosotros. Pero qué bueno saber que Dios está con nosotros. Y Dios está con usted. Y que Dios tuvo un plan para cada uno de nosotros.
y que Él ha trazado ese plan. Mientras nosotros mantengamos nuestra mirada en Él, no en mirada de hombre, no en mirada de organizaciones, no en mirada de conexiones humanas, sino mantener nuestra mirada en Jesús, porque Jesús es la razón que nosotros estamos aquí, exaltando su nombre, alabando su nombre, sirviendo al Señor como Él nos ha mandado de hacerlo. So, hay un comienzo y hay un final. Él hizo el mundo, Jesús, Dios hizo el mundo, vino a habitar en el mundo, volverá al final de la historia para completar su propósito, como dice la Escritura, que el que ha muerto en Cristo, cuando suene la trompeta, resucitará, y nosotros los que estamos viviendo, sirviendo a Jesús, seremos arrebatados juntos para ver al Señor en los aires. El Señor viene pronto. Y estamos viviendo en esos últimos tiempos. Podemos aprender de la historia, vivimos en el presente, pero ¿por qué Jesús quiso contarnos sobre el futuro? Se me ocurre 3 razones. Primeramente, para advertirnos, para que no seamos llevados por falsos profetas. Siempre ha habido la tendencia que la gente se sienta atraída por las declaraciones proféticas sobre el futuro. En la historia, a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, había un entusiasmo por tales profecías que predicaban la fecha real de la segunda venida de Cristo. No sé si usted se enteró, pero una persona dijo, y esos profetas fue un líder de un movimiento, y en ese movimiento que tanto, no solamente el movimiento que pertenecía, pero también aún los testigos de Jehová, que les digo los testigos sin Jehová, pero que de ahí encuentran ellos las raíces. Y aún ese señor Miller predijo por primera vez que Cristo regresaría el 21 de marzo del año 1842. Pero luego revisó la fecha y dijo el tercer día de abril de 1843. Podría haber pensado que el movimiento habría muerto, pero no lo hizo. Más bien siguió creciendo y siguiendo cambiando la fecha. Y decidió volver a calcular su fecha para la segunda venida. Y pronto publicó una nueva fecha, el 18 de abril de 1844. Cuando el Mesías no apareció a esa fecha, hubo de nuevo frustración. Y algunos seguidores dejaron de asistir a ese gran movimiento. Y podemos ver que aún no se convenció de los fracasos, de las equivocaciones de fechas, y establece otra tercera cita, el 22 de octubre de 1844. Y a medida se acercaba el día del juicio final, supuestamente, y todos aquellos que seguían a este hombre comenzaron a prepararse. Una persona cuenta y señalaba que los campos se dejaron sin cosechar, las tiendas se cerraron, la gente renunció a sus trabajos, pagó sus deudas y regaló libremente sus posesiones sin pensar en el pago. Y propiamente el líder comienza aún a vender cosas y artículos, pero como todos sabemos, la segunda venida no ocurrió el 22 de octubre del año 1844. ¿Y cuánto dan gracias a Dios que eso no ocurrió? Porque nos dio oportunidad a nosotros. Y Cristo está en un sentido ansioso por perdonar a aquellos seguidores. El dolor que trae muchas veces esas declaraciones que causan división entre grupos por falsos profetas, y la verdadera sensación se pierde de lo que en sí Cristo quiere hacer, porque sabemos, de acuerdo de la palabra de Dios, ni los ángeles saben la fecha, ni Jesús conoce la fecha, solamente el Padre conoce y reconoce cuándo va a ser la fecha. Y siempre hemos pensado, imagínense que si Dios diera la fecha y diera el día, la hora, el minuto, el segundo, ¿cuántas personas iban a esperar por ese momento para entregar sus vidas a Jesús?
pero no hubieran tenido el privilegio de servir a Jesús toda su vida. Todo el tiempo que le ha reconocido al Señor como su Salvador personal. La segunda razón que se me ocurrió compartir por la que Cristo dio esta profecía de Mateo 24 fue para recordarle a su iglesia que quiere que mantengamos su misión a la vanguardia de nuestros corazones y mente. Dios nos ha llamado para servir y servir con excelencia para Dios, porque Dios dio lo mejor para nosotros. Y por más que nosotros le demos al Señor, nunca le vamos a ganar lo que Él nos puede dar a nosotros. Pero no le servimos por lo que nos puede dar, sino por lo que Él ya ha hecho en favor de nosotros. Él dio su vida. Celebraremos la cena del Señor en unos minutos. Él dio su vida, derramó su sangre por nosotros. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, de toda maldad. Somos libres, aleluya. Somos sus hijos, y el mejor título que podemos poseer en esta tierra no es ser llamado reverendo, no es ser llamado doctor, no es ser llamado un político nombrado, sino el mejor título que podemos poseer, ser llamado hijo y hija del Dios viviente, el Dios que no está muerto, el Dios que vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y tenemos esa esperanza, porque Jesús en un sentido resumió el fin de los tiempos así en el versículo 14: y este evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces llegará el fin. Cuando proclamamos la buena noticia de Jesucristo, estamos dando avance al evangelio de Jesucristo. Cuando proclamamos la gran verdad, que Jesucristo salva, que Él sana, que Él bautiza, que Él viene otra vez, estamos anunciando el mejor mensaje para el ser humano, para la humanidad. Y nosotros como ministros tenemos que enfocarnos en lo que es la misión de la iglesia. Tenemos que enfocarnos no en una visión personal, sino la visión del Señor, que es lo que Dios desea hacer en el lugar que Dios te ha plantado para servir al Señor, para hacer la diferencia en esa comunidad. Y creo que la palabra de Dios y el mensaje de la palabra del Señor y del caballero de la cruz todavía es efectivo, porque Cristo vino para salvar a quienes anda perdido. Y si lo hizo con nosotros, si lo hizo con usted, Dios todavía lo puede hacer con cientos y miles de personas que necesitan salvación, porque para eso la iglesia existe. Sería preocupante que usted en su iglesia pasa el año y ninguna vida venga a los pies de Jesús. Si fuese un negocio secular, si usted no vende nada, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cerrar. Y entonces el valor de la iglesia y cómo Dios bendice la iglesia es que las almas vengan al conocimiento de Jesucristo, que vidas puedan ser transformadas con el poder del Señor. ¿Y cuánto le creemos a Dios que Dios todavía cambia las vidas? Que Dios quiere salvar los corazones. Que no hay corazón duro, difícil, imposible que Dios no puede tratar. Dios sí puede tratar. Pero nosotros no podemos convencer a nadie, pero el Espíritu Santo puede traer convicción. Y muchas veces estamos tratando de ganar a la gente y no somos nosotros que podemos ganar a la gente. Solamente predique la palabra, enseñe la palabra, ora al Señor, pídele al Señor que el que se siente en ese asiento pueda ser impactado por el poder del Espíritu Santo. Y muchas veces, aún como superintendente, cuando paso y camino, voy orando por los que se sientan en estos asientos. Y como pastor, muchas mañanas caminaba por el templo: Señor, que tú te glorifiques el que se siente aquí. Y aunque hay personas que uno sabe que se van a sentar ahí,
porque como pastores sabemos dónde se sientan los hermanos. Pero que cualquier visita que pueda sentarse en ese asiento, Dios pueda tocar, que Dios pueda traer convicción, aún del estacionamiento, aún caminando por los alrededores del templo. Hay que orar para que Dios pueda impactar esas vidas, esos corazones, porque todavía Dios puede hacer la obra en muchas vidas. En la iglesia cristiana Juan 16, donde yo me crié y todavía soy miembro, es una iglesia que vi desde niño, personas desde la calle, sin nadie hablarle, sin nadie invitarlo a entrar, pero el Espíritu Santo estaba allí afuera, trayendo convicción, y vi muchas botellas de alcohol, cuchillos, revólveres, tantas cosas entregadas a los pastores porque tenían convicción y querían aceptar a Jesús. No habían escuchado el mensaje, ya querían aceptar a Jesús porque el Espíritu Santo estaba trayendo convicción en esas vidas, en esos corazones. Marcos 16, versículo 17-18 dice: y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio. Entonces, para que tengamos testimonio, Dios tiene que estar obrando. Usted es una vida de testimonio. Nadie puede quitar lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted puede contar la historia de lo que Cristo ha hecho en su vida, que Él cambió su lamento en baile, que Él rompió las cadenas, que te dio libertad, que antes no tenía propósito, iba en rumbo hacia la muerte, pero Cristo llegó a tiempo, porque mi Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Llegó cuando usted necesitaba del Señor, y hoy eres ministro, hoy eres hombre y mujer de Dios, hoy es cristiano, hoy le sirve a Cristo y tiene un gran testimonio. Y para que los testimonios se puedan promover aún más, Dios tiene que hacer milagros. Dios tiene que hacer algo mayor en nuestras vidas. Y qué bueno saber, muchas de nuestras congregaciones Dios se está glorificando. Hay testimonio de presencia de Dios, porque donde hay presencia de Dios no podemos salir de la misma manera que entramos. Donde hay presencia de Dios hay milagro de parte de Dios. Donde hay presencia de Dios hay movimiento del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Creemos que somos pueblo del Espíritu, con la evidencia de hablar en otra lengua. El poder de Dios se manifiesta con corazones que abren sus corazones, sus vidas, y le dan libertad al Espíritu Santo. Creemos en programación, creemos en preparar un buen programa, pero sabemos que el que tiene el último toque, la última palabra, es el Señor. Y prefiero que Él interrumpa un programa que ha sido bien preparado que interrumpir un programa porque no tuvimos la delicadeza y el tiempo para prepararlo bien. Piensen eso por un momento. Porque para Dios tenemos que hacer todo por excelencia. Y el objetivo principal de la iglesia es predicar. Predicar el mensaje del reino de Dios. No es reino personal. Hay personas que están estableciendo sus propios reinos. No están aquí, no se preocupen. Están por allá, por Canadá. Pero hay personas que están estableciendo su propio reino. Pero el reino que tenemos que promover es el reino de Dios. Que yo no recibo ninguna gloria. El que recibe toda gloria se llama Jesucristo. Que somos lo que somos y solo debemos a Él, y por eso le damos a Él toda gloria y toda alabanza, porque sin Él nada puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuántos se sienten fortalecidos de parte del Señor, porque Él te ha llamado, pero también te ha respaldado para la gloria de nuestro Dios. Y cuando nos desviamos de predicar ese mensaje, ahí entramos en crisis. Ahí entramos en problemas, ahí entramos en conflictos, porque hay un pueblo que tiene hambre, hay una comunidad que tiene hambre por escuchar la palabra de Dios.
Y no solamente escuchar la palabra de Dios, pero me recuerdo muchas veces como pastor, la gente quiere que usted sea real, that you're real, que usted sea una persona real, que usted sea gente del pueblo, que usted sea gente que pueden tocar, que pueden palpar, que pueden conversar, que pueden hablar, que no está tan trepado allá arriba que nadie le puede tocar. Oh, amados hermanos, tenemos que bajar todo eso egos y todo esos sentimientos de que yo soy la mejor Coca-Cola. No, Dios es el más grande, Dios es el más poderoso, Dios es el que recibe toda gloria, toda alabanza, porque Él es el que lo hace todo. Y por eso tenemos que mantener, el buen jugador de pelota que va a batear tiene que mantener su mirada en la pelota. El que no mantiene su mirada en la pelota no puede botar la bola fuera del parque. Y muchas veces los mejores bateadores, aquellos que juegan la pelota, si se descuidan en el ritmo, si se descuidan en cómo están mirando a la pelota, fracasan por más estrella que pueden ser. Y nosotros no estamos aquí para ser reconocidos, sino estamos aquí para reconocer quién Él es en nuestras vidas, que Él es lo mejor, Él es lo mayor, Él es el todopoderoso. Y por esa tercera razón por la que creo que Jesús dio esta profecía fue para que pudiéramos estar listos para los acontecimientos cuando lleguen. Es un poco como las luces de emergencias en una carretera. Te advierten de un peligro por delante antes de que lo alcances. Y muchos de los oyentes de Jesús iban a vivir un evento catastrófico. La destrucción del templo de Jerusalén resultó ser un terrible experiencia para ellos y duro. En 4 años la ciudad fue defendida con fanatismo. Los romanos trataron de morir de hambre a los judíos, y al final los habitantes recurrieron a otros sitios, a otros lugares, y 1 millón de judíos fueron asesinados y casi 100,000 fueron llevados al cautiverio. Y a veces cuando leemos la historia y vemos, ¿verdad?, lo que pasó en esos tiempos, todavía estamos en esos últimos días y vendrán momentos difíciles. No espere que el mundo se ponga mejor. Las cosas van a empeorar. Ya no son rumores de guerra, ya no son rumores de terremoto. Estamos viviendo en postreros tiempos. Estamos viendo con nuestros propios ojos las situaciones que están sucediendo, pero en medio de todo caos, en medio de toda situación, lo que ha pasado y lo que puede posiblemente acontecer, hay una iglesia todavía que marcha hacia adelante, hay una iglesia que está en la vanguardia, hay una iglesia que todavía está preocupado por la gente, por la familia, que puedan conocer a Jesús, porque si Jesús es el centro, hace la diferencia en sus familias y en sus hogares. Una familia saludable hace iglesia saludable. Una iglesia saludable hace una sección saludable. Una sección saludable hace un distrito saludable. Y un distrito saludable hace una organización nacional saludable. Y qué bueno saber que el mundo está llena de iglesias saludables, porque Cristo es el centro. It's not about me, it's about Jesus. No se trata de mí, sino se trata de Jesús. Jesús es la estrella mayor. Hay gente que quieren ser estrella, y cuando ya piensan que son estrella, mejor decir que ya se estrellaron, porque el único que es estrella es Jesús. Y aún así Él no se considera estrella. Él dice: vine para servir, no vine para ser servido. Y que eso nos enseña, ¿verdad?, el modelo de Jesús, que nosotros estamos en un ministerio para el servicio del Señor. Siempre se ha expresado: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Esa es la realidad.
Y hoy día muchas personas no están sirviendo, pero quieren títulos. No están sirviendo y quieren llegar a lo máximo. Pero esto es un comienzo. Sería un fenómeno que un bebé de que nazca ya sea un adulto y sea un hombre y comience a trabajar, ya acabando de nacer. Pero lo normal es que ese niño pueda crecer y que pueda ser discipulado por sus padres. Y asimismo el creyente de la noche a la mañana no puede estar ya trepado en el altar. Hay personas que se conviertan anoche y ya mañana lo quieren trepar en el altar porque son renombres, son famosos. Pero hay un discipulado, hay algo que tienen que aprender, porque esto no es un negocio, esto no es algo secular. Esto es estar en la presencia de Dios y ser hijo y hija del Dios viviente, y que usted verdaderamente ha nacido de Dios y que Dios ha hecho una transformación en nuestras vidas. Podemos concluir diciendo que Jesús nos dio una profecía para que no seamos extraídos por falsos profetas. Segundo, a medida que vemos eventos aún a nuestro alrededor, es fácil quitarnos el ojo de la pelota. No podemos quitar nuestra mirada de Jesús, mantener nuestra mirada en Cristo. Porque el hombre puede fallar, pero Jesús nunca falla. Él todavía no me ha fallado. Y Dios no te ha traído hasta este punto para dejarte solo, sino Dios te ha traído a este momento en tu vida para que sienta el respaldo de Dios sobre tu vida. Pero tiene que mantener tu mirada en el Señor. La iglesia está llamada a predicar el evangelio del reino y no quedar atrapada en la mirada de las estrellas. Como una vez se cree que Martín Lutero dijo: si supiera que Cristo vendría mañana, todavía plantaría un árbol de manzana. Y finalmente tenemos que estar listos para el futuro. No sabemos lo que el futuro va a traer. No sabemos lo que mañana va a ser. Pero una cosa sí sabemos: si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Si estamos en Cristo, Él nos dará la victoria siempre. Habrá un fin a este mundo, no por nuestras propias acciones, sino cuando el momento de Dios sea adecuado, cuando Él lo determine. En estos días en Convención Misionera se mencionó 3.4, 3.6 billones de personas que todavía no conocen quién es Jesús. No tenemos, ¿verdad?, nada más que hacer que preocuparnos cada día por ese número de personas que todavía no son alcanzados, que necesitan a Jesús. Que Dios siga llamando obreros, que Dios siga llamando hombres y mujeres para hacer la obra del Señor. Y no solamente en el lugar más cómodo o en el lugar más fácil, sino que Dios te pueda llevar a lugares no tan cómodos, pero que sea Dios que te plantó allí para servir al Señor, para hacer la diferencia en lugares que todavía no conocen a Jesucristo. La pregunta es: ¿estamos o estaremos listos para todo esto? Las tareas y las asignaciones son de Dios. A veces las tareas son difíciles, pero siempre tenga en mente algo que siempre he estado practicando y mencionando donde quiera que voy. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. No lo podemos hacer solo. Tenemos que multiplicarnos. Tenemos que abrir el espacio para otros. Tenemos que ver el potencial que hay en nuestra juventud. Tenemos que ver el potencial en aquellos que reciente están viniendo a los pies de Jesucristo y ver cómo ellos pueden servir al Señor, porque es un privilegio servir a Dios. Dijo David Wilkerson lo siguiente: cuando Dios te llama a algo, no siempre te está llamando a tener éxito. Él te está llamando a obedecer. El éxito del llamado depende de Él. La obediencia depende de ti. Y qué bueno saber, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado de obedecer al Señor. Aunque no entendamos todas las cosas, Dios, en mi experiencia toda mi vida, nunca me ha revelado todas las cosas. Me ha llevado paso por paso. Y muchas veces nos sentimos no satisfechos, no adecuados, no preparados suficiente para lo que Dios nos ha asignado de hacer. Pero hemos entrado en fe creyéndole a Dios, y Dios ha abierto la puerta. Él también te dará estrategia. Él te dará iluminación, te dará ideas
para trabajar en el reino de Dios. Y no solamente para que uno pueda disfrutar de eso, pero que podamos mirar la generación que viene tras nosotros. Porque la generación antes de nosotros nos ayudaron. Estamos ayudando los de la generación que servimos. Como dijo David, yo quiero servir mi generación. Y estamos muy bien sirviendo nuestra generación, pero también Dios quiere que nosotros sirvamos la generación que Dios está levantando. ¿Y cuánto le creen a Dios por esa juventud que Dios está levantando? Que Dios está levantando para ser hombres y mujeres de Dios. Y Dios lo está haciendo ya. Dios está levantando un gran ejército. Podemos ver que el futuro del Distrito Hispano del Este es un gran futuro. Porque tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adultos. Y lo que hay que encaminarlos, ayudarlos y decir, este es el próximo paso. Prepárate en el estudio de la palabra de Dios. Prepárate para que Dios pueda usarte. Porque creemos en la generación que Dios está levantando. Creemos que Dios va a hacer aún cosas mayores en sus vidas. Lo dijo Jesús con sus discípulos. Ustedes van a hacer aún cosas mayores en mi nombre. Y ahí está el secreto, no en el nombre de la organización, sino en el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre, quien tiene todo poder, que tiene todo poder, que Él lo ha hecho todo posible, que sin Él nada podemos hacer, que en Él tenemos la dirección divina, que Él conoce todas las cosas. Siempre digo, para Dios nada les toma de sorpresa, Él las sabe todas. Qué bueno saber, ¿verdad? En estos días una familia estaba pasando un momento bien duro y bien fuerte. Se había desaparecido una hermana, una prima, la familia de la Cruz, Alejandro. Y pusimos en oración. Y me recuerdo que le dije a ellos, ¿sabe que si hay alguien que sabe dónde está tu hermana es Dios? Y antes de terminar la reunión de presbiterio el lunes, recibí un mensaje: ya apareció mi hermana. Dios conoce todo asunto. Dios se glorifica. Y como humanos pasamos sustos, pero Dios está en control de toda la situación. Porque para Dios nada Dios le toma de sorpresa. Él sabe, Él conoce. Y Él se glorificará en toda situación. Ponte de pies en este momento, pueblo de Dios. Levante su mano al cielo si puede. Dele gracias. Dele gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Dele gracias al Señor porque Él ha sido buenísimo con nuestras vidas. El Señor es fiel, el Señor es maravilloso. No hay otro como mi Dios que pueda hacer las obras como Él las hace. Y mientras usted clame al Señor, invito al cuerpo del presbiterio distrital que pase aquí a frente con sus elementos de la cena del Señor. Pero sigue alabando al Señor, sigue buscando el rostro del Señor, sigue dándole gracias al Señor porque Dios te ha hablado en alguna área de tu vida para el fortalecimiento de tu vida, tu ministerio, para que podamos mantener nuestra mirada en ti, oh Dios. Porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Cristo de la gloria. Grande es el Señor.